Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, sean todos bienvenidos. Hoy, en la jornada de este 9 de agosto del año 2023, muy contentos porque volvemos a sintonizarnos con usted y también con usted, que nos honran con su sintonía de manera periódica. Saben que Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Una vez más, sean todos bienvenidos. Quiero comentarles a propósito de este programa, a propósito de Facetas, que poco a poco iremos cambiando la estructura de este programa, pero sin llegar a cambiar la esencia del programa, que es algo muy diferente. Sabemos muy bien que hay muchos seguidores, hombres y mujeres, no solamente en Potosí o en Bolivia, sino en muchas partes del mundo, que se han acostumbrado, nos han hecho conocer de que son importantes las entrevistas vía Zoom. Y eso es tan cierto porque en muchas oportunidades hemos logrado hacer contacto con personas, con personalidades, en este caso de muchos rubros del quehacer humano, que se hallan residiendo allá muy lejos de Bolivia. Ejemplos pueden hallar ustedes si entran a nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Eso significa, estimados amigos, estimadas amigas, que vamos a continuar con las acostumbradas entrevistas Zoom. Otro de los puntos, otra de las facetas que presenta también este programa es dedicarle bastante a hacer conocer al viejo estilo de la radio las tradiciones y leyendas de Potosí, sin desmerecer desde luego a las tradiciones y leyendas que tiene el resto de los departamentos, el resto de las ciudades bolivianas, que tienen un rico acervo cultural en lo que se refiere a tradiciones y leyendas. Pero en el caso de Facetas, hacemos un especial énfasis en las tradiciones y leyendas de Potosí, porque de verdad dar la lectura de esas tradiciones es sumergirnos, es ingresar a un mundo de fantasía, a un mundo cultural que a veces es algo inexplicable con las palabras. Por eso es que las veces que hemos tratado, que hemos difundido mejor a través de la narración esas tradiciones y leyendas, siempre hemos tratado de que en la lectura ustedes puedan comprender y tengan esas sensaciones cromosomáticas y auditivas, porque es muy diferente, que nos gustaría desde luego tener imágenes de tradiciones y leyendas de Potosí. Ese es un sueño que ojalá algún día se haga realidad, porque si hablamos de material histórico para hacer, digamos, una serie o una especie de radionovela histórica de muchas de esas leyendas, material sobra aquí en Potosí. Pero tenemos ejemplos de otros departamentos, el caso de Santa Cruz, el caso de La Paz, donde de verdad ya se han manifestado con un buen material al respecto. Otra de las facetas que también tiene este programa es dar lectura a diferentes artículos de la prensa nacional. Ya lo hemos realizado en varias oportunidades y de verdad hemos tenido bastante acogida, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, pero al mismo tiempo expresamos también nuestro agradecimiento. Considero que esas son las tres columnas de este programa de Facetas en este canal de YouTube, sobre las cuales se asienta Facetas. Por ello, para hoy, para este programa, al igual que en alguna oportunidad hemos realizado con los discos de vinilo, con varios tipos de publicaciones, hoy quiero de manera rápida hacer conocer a ustedes ese material que contamos, que es muy poco. La verdad, tenemos muy poco material, pero ese poco material aún de manera total
aún no ha sido puesta en conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Ha sido un pequeño porcentaje. Por eso ese material cultural con el que contamos aquí en Facetas, de manera periódica, y es lo que a donde quiero llegar, vamos a difundir, reitero, de manera periódica para que todos y cada uno de ustedes tengan conocimiento. Por eso, si me permiten, al ingresar a sus hogares a través de Facetas, voy a ir mostrando enseguida todas y cada una de esas publicaciones, que son muy pocas, y las cuales significan la base de muchos de nuestros programas cuando cumplimos esa columna de hacer conocer las diferentes publicaciones existentes aquí en nuestro país. Y voy a comenzar, estimados amigos, estimadas amigas, haciéndoles conocer algo que es muy importante y que muchas veces ha servido de base para que la cultura y sobre todo la historia de nuestra patria en varios rubros se conozca. Yo siempre quiero destacar la investigación histórica que ha tenido el ciudadano potosino Gastón Dick Ocio, que tengo entendido hace muchos años reside en La Paz, y la verdad espero que aún siga con nosotros. No lo conozco personalmente, pero al ser un ciudadano potosino, la verdad me enorgullezco porque las publicaciones que ha realizado don Gastón Dick Ocio de verdad son una verdadera joya. Primero hablar, por ejemplo, del Potosí de ayer y de hoy, que son publicaciones que ya en varias oportunidades hemos hecho conocer a todos y cada uno de ustedes. Y de manera rápida, por eso, como les decía, primero quiero mostrarles esta publicación que ya en alguna oportunidad ustedes han sido testigos del contenido, reitero, de esta publicación. Bolivia, de ayer, de la investigación y textos de Gastón Dick Ocio. Esta, por ejemplo, es una edición del año 2013, una publicación que ha tenido su punto principal en la ciudad de La Paz. Bolivia de ayer. Es una magnífica obra, pero todavía, como les decía, falta mucho por leer, por relatar el contenido de esta magnífica, hermosa, bella obra Bolivia de ayer por Gastón Dick Ocio. También conocen ustedes, tengo en mis manos por el momento dos publicaciones de Potosí de ayer y de hoy. Estas son publicaciones del año 90, 92. Potosí de ayer y de hoy. Y esta es otra publicación. También en muchas oportunidades hemos hecho conocer el contenido de esta edición de Potosí de ayer y de hoy. Por ejemplo, ustedes ya conocen, esta es de la edición del 10 de noviembre de 1992, Potosí de ayer y hoy. Ahí pueden ver al fondo la Catedral de Potosí, la calle Ayacucho, el frontis de la Casa Nacional de Moneda, y el punto principal de esta publicación fue la llegada del primer automóvil a Potosí. También la conocieron de verdad ese interesante artículo. Y también tengo en mis manos una publicación del Potosí de ayer y de hoy de 1993, que en muchas oportunidades, como les decía, ha servido de base para que vayamos enriqueciendo este programa que tenemos. Enseguida, y después de haber hecho conocer así de manera breve, me gustaría tener cantidad de material de Gastón Dick Ocio. Vamos a hacer lo posible por tratar de conseguir así las publicaciones, porque de verdad son hermosas publicaciones que nos hablan del Potosí. Y si alguno de ustedes que observa este programa, ya sea en Potosí o en cualquier parte de Bolivia, tendría algún número de Potosí de ayer y de hoy, digamos, tendría números dobles, que dudo, pero si fuera así, pues nosotros gustosos podríamos adquirir. O de lo contrario, sería interesante que esas personas, si usted, por ejemplo, se pueda contactar con nosotros, hágalo mediante el 740-49052, que es el teléfono de Facetas,
reitero, 740-49052, se comunica con nosotros y podríamos hacer una entrevista Zoom y donde a través de esa comunicación podríamos conocer otros números del Potosí de ayer y de hoy, porque tengo conocimiento que han sido varios números prácticamente desde la década de los 80, si es que me han informado bien, porque no tengo pleno conocimiento de aquello. Entonces, les invito, si ustedes tienen algún número o varios de esta revista Potosí de ayer y de hoy, de Gastón Digocio, contáctense con nosotros, reitero 740-49052, para que podamos acordar una entrevista y podamos de manera conjunta conocer el contenido de los otros números. Otro material que también en varias oportunidades ha servido a este programa es el realizado por nuestro directo amigo Cristóbal Corso Cruz. Y sé que Cristóbal Corso Cruz tiene varias publicaciones. Nosotros tenemos unas cuantas. Por ejemplo, lo que me encanta de esa obra publicada por don Cristóbal Corso Cruz es Potoquito sin mordaza. Esta es una obra que el propio autor me lo obsequió el año 2010. Aquí pueden ver la dedicatoria de don Cristóbal Corso Cruz. Potoquito, un personaje con identidad nacional. Creo que muchos de ustedes conocen el contenido de las historietas de Potoquito. Otra belleza es realmente una verdadera obra maestra que don Cristóbal Corso Cruz, a través de los dibujos de Potoquito, ha logrado publicar en esta obra por Potoquito sin mordaza. Nos enorgullecemos de tener estas publicaciones aquí en nuestro domicilio, en facetas, para serles más exactos. Otra obra que también muy importante, esta sí nos ha servido de base, también de Cristóbal Corso Cruz, Potosí tradicional. De verdad, son verdaderas, valga la reiteración, obras que vale la pena leerlas, vale la pena tenerlas en casa. El Potosí tradicional, junto con Cristóbal Corso Cruz. Don Cristóbal Corso Cruz tiene una característica. Jamás se queda ahí sentado, como alguien diría, pensando en que sus obras son las únicas que las va a hacer. Potoquito, o mejor dicho, Cristóbal Corso Cruz siempre está activo. Y por ello quiero también destacar esta otra obra que me parece muy importante. Es una obra titulada Imágenes de los campamentos mineros del sur de Potosí. Es una edición de mucho lujo. Aquí, en esta obra, Imágenes de los campamentos mineros del sur de Potosí, se puede destacar la historia y tradición de los campamentos. La verdad, son fotos muy bien obtenidas. Son fotos de lujo. ¿Qué es lo que llama mi atención? Bueno, prácticamente toda la obra está bien elaborada, pero algo que de verdad nos ha hecho pensar es cómo los antiguos campamentos mineros se desenvolvían en esos lugares. Y creo que esta es una obra, esta es la foto que me impresiona. Aquí está, dice: frontis del Colegio Chichas, camiones y góndolas de transporte para estudiantes del sector Chocaya, año 1974. Esta fotografía es la que me llama la atención y me gusta, porque muchos de esos vehículos motorizados, que ustedes pueden volver a observar, a ver, muchos de esos vehículos motorizados de la Corporación Minera de Bolivia, en todo caso, existieron también aquí en la antigua y recordada Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí. Creo que tiene un profundo valor revisar estas imágenes de los campamentos mineros del sur de Potosí. También Potoquito ha tenido una gran virtud de publicar
Cotoquito, digamos, en esta forma. Y aquí están 40 años haciendo reír a la gente. También aquí hay historietas, sobre todo historietas políticas, si ustedes se dan cuenta en esta parte, dice, más de 50 años de politiquería criolla y ahora una mirada con humor y sátira a sus protagonistas. Voy a permitirme mostrarles de manera rectangular, así. La verdad, un genio para dibujar don Cristóbal Corso Cruz y sobre todo para interpretar la realidad, que a veces es un poco difícil y a veces molesta a mucha gente. Esta es una verdadera obra que la tenemos también y que de alguna forma puede servir. Esto puede servir en algún momento. Diciendo muchas gracias a don Cristóbal Cruz por su participación a través de sus libros, también quiero destacar algo que muchos potosinos, estoy seguro, no conocen. O si conocen, es así como se dice vulgarmente, abuelo de pájaro. Yo les confieso personalmente que me gustaría, como lo hacían en los años 90, Santa Cruz Film Producciones, SAFIPRO, tener en video muchas de las tradiciones y leyendas de Santa Cruz de la Sierra. Pero me gustaría tener también tradiciones y leyendas de Potosí en el video. Recuerdo bien, y esto es de dominio público, que a través del audio se realizaron tradiciones y leyendas de Potosí en Radio Estación Eléctrica en los años 70. Pero ahí se quedó la cosa. Sería muy bien ahora, vamos a tratar de hacer algo, lo confieso públicamente, para que podamos también disfrutar de las tradiciones y leyendas de Potosí a través de cortometrajes. Porque como decía hace algunos minutos, estimados amigos y estimadas amigas de Facetas, el material que tiene Potosí para hacer cortometrajes o videos referidos a las leyendas de Potosí es amplio. En los años 70 y 80, la editorial Gratec tuvo también una gran virtud, publicar las leyendas de Potosí. Por ejemplo, tengo entre mis manos, que no tenemos exactamente la fecha de la publicación, pero podría asegurar que esta es de los años 70, casi de finales de los años 70. Leyendas de Potosí, editorial Gratec, la diplomacia de un arpero. Esta es otra forma de contribuir a la cultura. Sería bien que haya mayores publicaciones al respecto, pero alguien dirá, pero ya nadie lee. Es posible, pero hay que hacer un esfuerzo para no perder esta tradición, porque miren, por ejemplo, lo que publicó editorial Gratec, Leyendas de Potosí, la diplomacia de un artero, no tenía nada que envidiar a las publicaciones que se hacían en México. Esto de verdad es increíble. Esto es de Potosí, la diplomacia de un artero. Luego tengo acá Nicolás Vivirás, también de la editorial Gratec. Aquí está una publicidad en la última página de esta revista. A ver si muchos de ustedes se acuerdan de esto. Dice, no se atreva, productos Calcha para los que saben de calidad, mermeladas Calcha, lo mejor de lo mejor. Desestime el contrabando y proteja su salud. Esto es de los años 70, de mitad del año 76, 77. Dice Chayanta, número 892, teléfono 23600. Sí, estoy casi seguro que esto es de mediados de los años 70. Esta era la publicidad que tenía esta revista y aquí está la historia. Nicolás Vivirás es una leyenda de Potosí. También de la misma forma. Caricaturas, grabados, que dicen muy bien de esta publicación. Esta es otra forma de hacer conocer las tradiciones, pero estaría faltando en el video. Y aquí hay otra. Vamos a ver si esta es publicada, también de editorial Gratec. El monje del Silicio, leyendas de Potosí. Me sorprendo realmente. Esta ya fue un poco mejor porque aquí está, vamos a ver. Por ejemplo, aquí hay los títulos de las publicaciones de las leyendas de Potosí de la editorial Gratec. Fue de mayo del 2008. Aquí está.
Dice los títulos. Los Conquistadores del Cerro ha sido una publicación que me gustaría tener. Por eso les digo, si muchos de ustedes tienen en sus domicilios un ejemplar, por decirle Los Conquistadores del Cerro, El Arrepentido, El Puente del Diablo, El Desafío, El Crimen del Alcalde, La Calumnia, El Santo Cristo de Bronce, El Milagro de San Nicolás, y como esta obra, El Monje del Cilicio, pues nos contactamos y ustedes mismos pueden explicar desde sus domicilios en una entrevista Zoom cómo eran estas revistas. Esta ya es del 2008, Monje del Cilicio. La verdad, nos sentimos muy contentos de tener esto. Ojalá podamos tener mayores números. Pero sigamos conociendo cuál es ese material en el que nos basamos, porque el programa de hoy tiene esa finalidad. Ya en muchas oportunidades también he hecho conocer las brujerías de Bolivia y he tomado de fuente, extractando de las brujerías de Bolivia, escrita por Antonio Paredes Candia. Esta es una publicación de don Antonio Paredes Candia, vamos a ver. Aquí está don Antonio Paredes Candia en sus brujerías de Bolivia. Una belleza. Para los que realmente les encanta leer. Esta es una nueva edición, la última edición, Brujerías de Bolivia, en La Paz, Bolivia, el año 2021. Hay buenos títulos y hemos difundido, pero como les decía, aún nos falta. Vamos a cumplir ese sueño de todo el material, el poco material que tengo acá, sobre todo de las lecturas narrativas, de tradiciones y leyendas de la historia de Potosí, etc. Difundir todo el material que se puede, porque también esta es una forma de contribuir a que la cultura potosina se expanda, se conozca más allá de la ciudad de Potosí, se conozca en otras ciudades de Bolivia, pero sobre todo más allá de nuestras fronteras. Brujerías de Bolivia de Antonio Paredes Candia tiene el siguiente índice: Las miguitas de pan de tu mujer, El doctor aguatero, El matrimonio del soldado, El hombre busto, La petaca de la recovera, Amor, amor y siempre amor, Campanero, sacristán y brujo, Una bruja paseña del siglo XVIII, El manchado, Suegras ni de azúcar, Doña Fortunata fue bruja pero no beata, Si la envidia fuera tiña, ¿Qué culpa tiene el sapo? Mujer, sapo y espina, Zurrón, Correchi, No desear el varón de tu prójima, Donde las dan las reciben, tres a la moda de San Andrés, De día beata, de noche gata y el amanecer chivata, Un arriero de frac, Un hilo más fuerte que una cadena, La validez que tienen dos huevos sanos, A un pelo de morir, y aguarete o no hay deuda que no se pague. Prometemos hacerles conocer la totalidad del contenido de Brujerías de Bolivia. Estamos presentando facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. También conviene destacar la obra de Ramón Rocha Monroy, Potosí, en 1600. Potosí en 1600. Y dice don Ramón Rocha Monroy que Potosí en 1600 era la ciudad más rica del mundo, a tal punto que se empedraban sus calles con lingotes de plata. Y sin embargo, todas sus miserias salían a la luz como si el poder fuera el reflejo de la tragedia y muerte. Un tema extraído de los escritos del cronista colonial Bartolomé Arrazanes. El nacimiento del primer criollo, hijo de españoles en Potosí, hace de esta novela una combinación de rigor histórico y de ficción transgresora que resulta en una prosa cuidada y barroca. Esta es la obra. Potosí 1600 de Ramón Rocha Monroy. Otra belleza. Como también es una belleza literaria, para quien les habla, lo que estoy mostrando es muy poquito así, entre comillas. Son las tradiciones y leyendas recopiladas por Modesto Omiste. Primero debo decirles que esta obra, yo tengo en mis manos esta obra que fue publicada con motivo de la Biblioteca del Bicentenario el 10 de noviembre del 2010. Tengo los dos tomos.
tomo 1 y el tomo 2. Crónicas potosinas de Modesto Miste. Pero quiero decirles que anteriormente nosotros nos habíamos basado en la misma publicación, pero de la editora El Siglo Limitado, de 1981. Recuerdo bien que esta edición, que fue, reitero, impresa por editora El Siglo, aquí, por ejemplo, en la página de este libro, que es propiedad mía, un libro empastado de las crónicas potosinas de Modesto Miste, que pueden ver, en esta página dice: autorización. Por la presente autorizo a la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí a reeditar la obra Crónicas Potosinas del escritor nacional don Modesto Miste, para lo que en la fecha entrego a su representante un ejemplar de la citada obra en 2 tomos. La Paz, 14 de octubre de 1980, señora Elsa Omiste de Obando. Esta fue una publicación hecha por El Siglo, pero auspiciada por Cordepo, la antigua Corporación Regional de Desarrollo de Potosí. Y en el año 2010, con motivo del Bicentenario, en la biblioteca del Bicentenario, y dice obra custodiada por la Casa Nacional de Moneda, están las Crónicas Potosinas de Modesto Omiste. Aquí tengo el tomo 1. Y en esta obra, por ejemplo, destacan en el índice, la verdad es bastante amplio. Por ejemplo, en la primera entrega se habla íntegramente de la Casa de Moneda entre 1572 y 1891. Hace pocas semanas cumplió la Casa de Moneda 250 años. En la segunda entrega tenemos toda la historia del Cerro de Potosí desde 1462 hasta 1891. Y claro, 1891 es el año en que cabalmente Modesto Miste escribió, recopiló las tradiciones y leyendas de Potosí. En la tercera entrega del primer volumen de las Crónicas Potosinas de Modesto Miste tenemos también una historia muy interesante de las lagunas y fuentes, sobre todo el origen de las lagunas y episodios interesantes. Por ejemplo, con la señora del Asta, don Manuel Soruco y don Jorge Calvo. Eso también me comprometo públicamente, vamos a hacer, es conocer esas tradiciones. Y esta tercera entrega del primer tomo de la obra de Modesto Miste, Leyendas de Potosí o Crónicas Potosinas, está históricamente ubicada entre 1574 y 1892. La cuarta entrega habla de los ingenios y establecimientos de beneficio, los procedimientos primitivos, guairachinas, los trapiches, la construcción de los primeros ingenios, la destrucción de la ribera, etcétera, etcétera. Es desde 1545 hasta 1892. Y luego están las tradiciones por Ricardo Palma, que por supuesto fueron recopiladas por Modesto Omiste. Por ejemplo, tenemos las orejas del alcalde, de cómo las benditas almas del purgatorio fueron rufianas e incluidoras, una vida por una honra, puesto en burro, aguantar los azotes, etc. Luego están las tradiciones por Vicente G. Quesada, en 2 partes, y finalmente una leyenda escrita por Nathaniel Aguirre. Es el primer tomo. En el segundo tomo de estas tradiciones de Modesto Miste, lo que me llama la atención es este homenaje de Ricardo Mujía, y dice: la cultura prevalecerá en el intelecto de los ilustres hombres que hacen de la educación una comunión espiritual a sus distinguidos colaboradores, señores José David de Ríos, Wenceslao Alba, Demetrio Calvinonte, Luis Felipe Manzano, Juan Misael Saracho, y al fundador del periódico El Tiempo en el año 1885, don Modesto Omiste. ¿Saben qué? Muchos lo llamaron a Modesto Omiste el Sarmiento boliviano, porque en honor a Faustino Domingo Sarmiento, que también fue un gran intelectual en la República Argentina. Y este homenaje es del 3 de octubre de 1893. Aquí, por ejemplo, lo que me llama la atención es una belleza. En el tomo 2 se halla una fotografía, enseguida les muestro. La familia Omiste de izquierda a derecha sentados: Enrique Omiste hijo, Isabel Arana esposa, Modesto Omiste, Manuel Omiste hijo,
y de pie Mercedes Omiste, hija, un pariente de Isabel Omiste, hija. Es un grabado, se supone de finales de 1800. La familia de Modesto Omiste. ¿Cuál es el contenido de esta obra de Modesto Omiste Tinajeros? En el segundo tomo. Huaytlazimachi, la venganza de una mujer, la voz de Jehová. Luego tenemos tradiciones por varios autores, los milagros de San Cristóbal. Yo diría que esto es lo más completo que tiene la obra de Modesto Omiste en el segundo tomo. Pero de verdad es un lujo tener. Y también esto nos sirve de base, reitero, para que Facetas pueda salir adelante gracias a ustedes, perdón. Pero antes de seguir hablando de las tradiciones y leyendas, porque nos falta aún mucho, quiero destacar esta publicación que ahora que me doy cuenta no la he hecho conocer así de manera amplia, sino que en alguna oportunidad solamente hemos mencionado. Potosí en los años 40. Bueno, esta es una obra que la hemos reconstruido. Potosí en los años 40. Esta es una obra, no, la verdad no sé quién será el autor, no conozco al autor, pero es un libro que pude hacerlos revivir, como se dice vulgarmente. Y este libro me encanta porque nos da toda una historia, qué actividades comerciales, cuántos médicos, cuántos abogados, cuántas radios, cómo era el transporte, qué tiendas, qué almacenes había en Potosí, cómo era el transporte para ir a Miraflores, a Tarapaya, cómo era para ir a Sucre, cómo operaba el yodo aéreo boliviano. Todo esto en los años 40 aquí en Potosí, Bolivia. Por ejemplo, si se dan cuenta, en esta parte, ahora que Potosí la verdad sigue sufriendo por la falta de transporte aéreo, reitero, en esta parte, dice Lloyd Aéreo Boliviano, nuevo itinerario La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, La Paz. Los vuelos a Potosí eran bisemanales. Por ejemplo, lunes, 8:25 de la mañana, un avión de Lloyd Aéreo Boliviano salía de La Paz hasta Oruro. Llegaba a las 9:10 de la mañana. De Oruro salía a las 9:25 con dirección a Potosí. Y el vuelo de Oruro-Potosí llegaba a las 10:15 de la mañana. Luego a las 10:30 salía de Potosí a Sucre y el vuelo era de pocos minutos porque llegaban a las 10:50, es decir, 20 minutos de vuelo. De Sucre salía a Cochabamba a las 11:15 y llegaba a las 12 al mediodía. A las 12:25 salía de Cochabamba a La Paz, llegaba a las 13:25. Eso era en día lunes. Y en día jueves salía también de La Paz, pero en la tarde, a las 13:25 llegaba a Oruro a las 12:40, de Oruro a las 12:25 salía a Potosí y así sucesivamente. Aquí lo que me llama la atención es, este itinerario dice a partir del lunes 1 de septiembre de 1947. Venta de pasajes, envío de encomiendas y equipajes, concierto, otros itinerarios y tarifas, Grace y compañía, Bolivia, Sociedad Anónima, agentes del Lloyd Aero Boliviano, calle Bolívar, esquina. Aquí está. Eso me llama la atención de esta obrita, que yo la he titulado Potosí en los años 40, porque la verdad no encontré la tapa ni el título de la obra, peor un índice. Aquí, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, hay cuántas sastrerías había en Potosí, cuántas relojerías, cuántas hombrerías, cuántas talabarterías, cuántas zapaterías, cuántos vulcanizadores. Aquí hay un pequeño índice, perdón, pero no está muy legible. Por ejemplo, había el Hotel Edén, que estaba en la Plaza Suipacha, había el Barquito, que es tan clásico aquí en Potosí. En fin, era realmente toda una belleza conocer la historia, por lo menos económica, de Potosí en los años 40. Y enseguida les muestro una foto muy antigua del conjunto de cuerdas del Centro de Cultura Artística Coyu, de Pía Amadeo de la Barra, Enrique Balda, Julio Saracho, Napoleón Heredia y David Campuzano, sentados Modesto Calderón, Fernando Sánchez y Alfredo César. ¿Qué les parece? Una verdadera belleza. Y aquí hay también una fotografía antigua, dice Plaza del Regocijo, el 10 de noviembre, desde los arcos de la antigua prefectura.
Claro, porque la prefectura del departamento tenía arcos. Entonces, esta es una obra muy bien plasmada para el recuerdo Potosí en los años 40. Luego, otra de las bases que también sirve a facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcelo Iván Fernández es esto: Potosí, tradiciones y leyendas. Las mini tradiciones y leyendas de Potosí, así como ustedes ven. En esta mini obra hay varias obras para leer. Aquí está el índice. El arco de una imagen, la moda en los nombres de pila, compromiso de ultratumba, el jinete sin cabeza, el caricari, justo el mendigo, alma en pena, los enviados de Satanás, la reventazón de las lagunas del caricari, el Santo Cristo de la Veracruz, el diablo corregidor y mucho más. Potosí, tradiciones y leyendas. Eso también nos sirve de base para hacer este programa. Luego tenemos más bases. Antonio Paredes Candia, las mejores tradiciones y leyendas de Bolivia. Grandes obras escritas en la historia de Bolivia, en este caso para Potosí, bueno, para todo el país, por Antonio Paredes Candia, a quien lo admiro mucho, porque de verdad es una de las pocas personas que se ha dedicado íntegramente a escudriñar, a conocer toda la historia de Bolivia, de todos los departamentos, sus costumbres, todo lo referente a Bolivia. Es un trabajo de Antonio Paredes Candia, que nació en 1923 y murió el año 2004. Las mejores tradiciones y leyendas de Bolivia. Eso también nos sirve de base. Aquí está la Villa Imperial de Potosí. Esta es una obra, vamos a ver. La primera edición, dice, fue en 1905 y le pertenece a Julio Lucas Jaimes. La Villa Imperial de Potosí. Julio Lucas Jaimes, correcto, que nació en 1840 y murió en Buenos Aires en 1914. Aquí está Julio Lucas Jaimes. Y esta es, como dice acá, esta es la primera edición de esta obra, La Villa Imperial de Potosí, escrita por Brocha Gorda, que era el seudónimo de Julio Lucas Jaimes. Esta es una publicación de 1974. La primera edición fue de 1905. Aquí está esta belleza del templo de San Lorenzo. Es toda una verdadera obra de arte. Esta es otra de las páginas importantes del grabado y de la obra de 1905 de Brocha Gorda. Esta también es una magnífica obra que también sirve, reitero, a facetas. Y finalmente, referirnos a los anales de la Villa Imperial de Potosí, que corresponde a Bartolomé Arsanz Orsúa y Vela. Aquí está. Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela, Anales de la Villa Imperial de Potosí. El prólogo fue de Alberto Crespo, Ministerio de Educación y Cultura, Fondo Nacional de Cultura, año 1970. Dice, el libro Anales de la Villa Imperial de Potosí, cuya primera edición data de 1872, tiene una segunda edición de 1970 por parte del Ministerio de Educación. En una parte de estos anales el autor escribe: 1462, en este año Huayna Cápac, 11º monarca del Perú, pasando a sacar plata del rico cerro mineral de Porco, distante de Potosí 7 leguas, dijo que sin poner duda encerrada aquel cerro en sus entrañas mucha plata, por la cual pasó y de allí envió sus obreros para que sacasen el rico metal. Vinieron y estando a punto de hacerlo, la divina disposición se oyó un espantoso estruendo a manera de trueno, y tras esto una temerosa voz que dijo: no saquéis la plata de este cerro porque es para otros dueños. Y la segunda edición de Anales de la Villa Imperial de Potosí de Arsanz Orsúa y Vela, dice, trae un prólogo de Alberto Crespo Rodas, quien nos dice en sus primeras líneas: la lectura de los anales de la Villa Imperial de Potosí equivale a una arriesgada aventura intelectual. Situados en un campo indeciso en que se confunden la historia y leyenda, los anales dan un camino de perspectivas inciertas
para el conocimiento del pasado potosí. Nos estamos aproximando a la parte final de este programa que está dedicado a hacer conocer nuestro material que tenemos para difundir facetas. De manera particular, esta obra que tengo en mis manos, Potosí en la pintura, corresponde al profesor Fernando Jiménez Navarro. Todavía nos acompaña el señor Jiménez Navarro y personalmente él me entregó esta su obra Potosí en la pintura. Don Fernando Jiménez Navarro ha tenido la virtud de estar compenetrado con la pintura. Por ejemplo, aquí está la dedicatoria de esta obra de don Fernando Jiménez Navarro, para quienes habla, dice, esto fue de enero del 2022. Recuerdo muy bien que en este programa de facetas hemos difundido ampliamente, hemos hecho conocer el contenido de esta obra, pero lo que nos llama la atención siempre es de que don Fernando Jiménez Navarro tuvo de verdad mucha habilidad para el dibujo. Este es uno de los primeros lienzos de Fernando Jiménez Navarro. Simón Bolívar. Simón Bolívar dice, este es uno de mis primeros lienzos. El cuadro es una réplica del libertador Simón Bolívar, de autor anónimo. De esta obra, aquí por ejemplo está, la Plaza Alonso de Yáñez en el año 1911. La Plaza Alonso de Yáñez en el año 1911. Grabado, pintura de Fernando Jiménez Navarro. Y aquí está la Plaza Alonso Yáñez en 1960. Cuenta la familia de don Fernando Jiménez Navarro y el propio Fernando Jiménez Navarro que él personalmente solía sentarse frente a lo que tenía que estampar en el grabado. Y nos imaginamos que en esta esquina donde está la farmacia y botica La Boliviana, seguramente don Fernando Jiménez Navarro se sentó y empezó a dibujar y sacar este grabado de la Plaza Alonso de Yáñez, correspondiente al año de 1960. Qué hermoso grabado, de verdad, muy hermoso. Ahora, otra gran virtud que tuvo en esta obra don Fernando Jiménez Navarro fue hacer la representación del interior de una mina. Ahí está, el interior de mina, si se dan cuenta, al lado de la muerte. Lo que está ocurriendo en nuestros días, lamentablemente. Y este grabado sí que me ha impresionado. Me ha impresionado porque también la familia me contó personalmente que don Fernando Jiménez Navarro solía ir por los alrededores de la ciudad para poder elaborar sus pinturas, sus grabados. Y un ejemplo de esto es lo que les muestro enseguida. La Villa Imperial de Potosí en el año de 1960. A ver si se conoce. La Villa Imperial de Potosí en el año de 1960. En este grabado, a ver, una vez más, en este grabado se puede apreciar en el año de 1960 que Potosí existía solamente hasta donde está la universidad actualmente. Casi al fondo vean en la parte que corresponde, vean el edificio de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Y este grabado nos está indicando claramente que Potosí se acababa ahí. Estas lomas, estos cerros de este fondo, corresponden a lo que hoy sería la zona de Villa Copacabana. Y en esos años, en 1960, si se fijan, no había nada, todo era vacío. Así era Potosí, eso es lo que más me impresionó. Pero hay otra figura, hay otro grabado mejor. Aquí, por ejemplo, la calle La Paz de la ciudad de Potosí. Nos imaginamos en los años 60. También esto sirve de base a facetas. Pero les decía, hay una gran... Aquí está. Dice el rapto, escribe don Fernando Jiménez Navarro. Un campesino característico del norte potosino cargando sobre su espalda una tinaja con el mascarón del Museo de la Casa
Nacional de Moneda. ¿Se fijan? Voy a repetir. Un campesino característico del norte potosino cargando sobre su espalda una tinaja con el mascarón del Museo de la Casa de Moneda, esculpido por el francés Monsieur Moulon. Su significado tiene muchas versiones. El protagonista ya se encuentra muy distante de la ciudad, es decir, este campesino en el grabado, en camino hacia su comunidad, donde piensan colocar el mascarón en un lugar estratégico y rendirle los más significativos homenajes, suponiendo que es la imagen de sus antepasados del Tahuantinsuyo y ellos descendientes de esta milenaria altura. Se puede apreciar al fondo la extensa planicie desértica del altiplano, donde se podían construir represas de agua para el riego y sembrar cereales como el trigo y otros. Lamentablemente, quienes manejan el poder no extienden su mirada a estas tierras que, bien utilizadas, podrían convertirse en un potencial económico y no permitir más bien que la erosión las vuelva estériles, como se puede apreciar en el cuadro. El rapto. Qué belleza de grabado de don Fernando Jiménez Navarro, un campesino llevando a sus espaldas, llevando a su comunidad, el mascarón de la Casa Nacional de Moneda. Potosí en la pintura también nos sirve de base aquí en facetas. Tenemos otra obra, esta me olvidaba, la obra de Cristóbal Corso Cruz, Chocaya, Ánimas, Vida, Huelga y Masacre. También muy interesante, Territorio Libre, que vamos a comentar en su momento, porque esta obra de verdad es una gran evocación a la historia de los centros mineros, sobre todo donde vivió don Cristóbal Corso Cruz en su niñez y una parte de su juventud. Chocaya, Ánimas, Territorio Libre, Vida, Huelga y Masacre. Y en las obras nacionales, que las tenemos muy pocas, hay una que también voy a tomar en cuenta para hacer conocer, en todo caso, las historias no contadas del deporte que corresponden a don Tito de la Viña. Esta es otra magnífica obra. Historias no contadas con Tito de la Viña. Y Tito de la Viña ha tenido la virtud de relatar en estas obras, por ejemplo, las canas del periodismo, los orígenes del Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia. Habla del deporte en broma, la tragedia en Oruro, del fútbol, del básquet, en fin. Es también otra verdadera obra que ha escrito don Tito de la Viña. Historias no contadas. También me voy a permitir destacar en que en algún momento hemos tomado de base aquí en Facetas las remembranzas de nuestro directo amigo y colega Armando Urioste Mendoza, un abogado y periodista potosino que reside en La Paz. Remembranzas. Esta obra fue publicada en el año 2014. Es la verdad, a ver, vamos a revisar el contenido. La obra de Armando Urioste Mendoza, Remembranza, se refiere a la generación potosina después de la guerra, de la revolución, antes de la revolución del 52, el Potosí tradicional, hechos políticos y sociales que se tratan en la década de los años 40, anécdotas, trayectorias en el mundo de la política, en fin, esa también es una magnífica obra. Remembranzas de Armando Urioste Mendoza. Y con motivo de celebrar el 10 de noviembre del 2010, el año del Bicentenario, la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí publicó el boletín número 20, año del Bicentenario. También algo muy, pero muy interesante y que tiene mucho valor histórico. Valium Potosí, 1810, Bicentenario 2010. Reitero, publicado por la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí. No podía faltar la obra de Walter Zavala Ayllón, Personalidades Ilustres de Potosí. Esta es otra magnífica obra donde también nos comprometemos a hacer conocer, lo escribió personalmente Walter Zavala Ayllón, y aquí sí podemos conocer a gran parte de las personalidades que ha tenido Potosí, por ejemplo, Daniel Bracamonte, José David Berríos, Gregorio Barriga Altamirano, Daniel Campos Cortés, Inés Córdoba Suárez, Eduardo Cava,
Matilde Carmona Rodo, Tomás Celestino López Martínez, Teófilo Loaiza Enríquez, David Meleán Vargas, Armando Palmero Nava, Elsa Omiste Barrón, etcétera, etcétera. Monseñor Bernardino Rivera Alves, personalidades ilustres de Potosí, que escribió Walter Zavala Ayllón. Vuelvo a La Paz, después de las historias no contadas de Tito de la Viña. Vuelvo a La Paz porque aquí hay una obra, Biloco, 50 años de la tragedia aérea de Die Strong. También nos sirve de fuente aquí en Facetas. Esta obra se publicó en 2019, 1969-2019. La tragedia aérea de Die Stronger. Aquí está el equipo íntegro que pereció en ese accidente aéreo. Biloco, 50 años de la tragedia. Y vuelvo a Potosí, porque con motivo de que en el año 2007 la Cervecería Nacional Potosí, que hoy exporta su cerveza hacia los Estados Unidos, una vez más felicitaciones, Walter Zavala Ayllón, como no podía ser de otra manera, publicó Un siglo de grandeza industrial, 100 años de la Cervecería Nacional Potosí. Esta sí es una verdadera obra de lujo. Y este es un gran homenaje en sus 100 años a la Cervecería Nacional Potosí. Si se dan cuenta. Aquí, por ejemplo, está el personal administrativo de ese año, 2007. Permítame. Aquí está. Fue una magnífica obra, reitero, con motivo de los 100 años de vida institucional de la Cervecería Nacional. Estamos presentando Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, desde Potosí, Bolivia. Para concluir el programa de hoy, quiero también referirme a la gran contribución que en su momento hizo al programa nuestro distinguido amigo, periodista deportivo paseño Mario Roque Calloja. 2 obras de memoria tuerca, 4G, 5G. Obras de verdadera envergadura que hacen honor a la historia del deporte en Bolivia. Memoria tuerca 4G, memoria tuerca 5G. Gracias a don Mario Roque Calloja. Y finalmente, señoras y señores, como no podría ser de otra manera, siempre hemos estado, como quien diría, asesorados, así, físicamente, materialmente, por el Centro Cultural de la Feria del Desempolvado de Oruro. Historias de Oruro. Aquí tengo un buen número, un lote de estas revistas de las historias de Oruro, que ya muchas veces he puesto en conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Muy, pero muy valiosa la contribución de la Feria del Desempolvado en la ciudad de Oruro. Prácticamente eso es lo poco que tengo. En material aquí en Facetas, un poco que me emociona esta noche, en material de Facetas, y que si se dan cuenta es la base para poder desarrollar este programa de manera periódica. Por eso, hago público esta oferta, este compromiso antes que oferta, para que ustedes vayan interiorizándose del contenido de estas obras que he mostrado, sobre todo de las tradiciones y leyendas de Potosí, de las brujerías de Bolivia, de las anécdotas, en fin, conocer más a Potosí. Y ya saben, si muchos de ustedes o alguno de ustedes tendría las obras de don Gastón Dick Ocio Potosí de ayer y de hoy, contáctese con nosotros al 740-49052, Iván Marcel Durán Fernández, para que podamos acordar una entrevista y ustedes sean quienes hagan conocer el contenido de esas revistas. Será suficiente para nosotros, si es que no se podría adquirir, comprar un número de sus ejemplares atrasados, pero valiosos al fin. Señoras y señores, el programa de hoy fue un poquito más largo, excedió quizás el tiempo de lo normal, pero había necesidad de aclarar de que estas bases o estructuras de facetas van a comenzar a funcionar como cuando se inició este programa hace ya bastante tiempo. Tenemos bastantes suscriptores, hombres y mujeres, y de lo cual nos enorgullecemos. Facetas
Las facetas de la vida, porque estamos donde otros no están. Conduce quienes habla Iván Marcel Durán Fernández y se transmite a través de las redes sociales desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para seguir presentando las facetas de la vida. Hoy tuvimos un encuentro con el contenido de las obras literarias, históricas, culturales que sirven a facetas. Muchas gracias por su deferencia. Permiso.